Muy buenos días, queridos hermanos. Dios te bendiga en esta mañana hermosa que el Señor siempre nos regala cada día y poder disfrutar hoy de una frescura que el Señor nos ha regalado en esta mañana. Y qué hermoso poder compartir este día, domingo, primer domingo del año, y poder estar en cada uno de sus hogares para poder compartir siempre una palabra, la palabra de Dios. No una palabra que uno a veces se le ocurre, sino una palabra maravillosa que viene de parte de Dios. Una palabra que tiene que infundir en nuestras vidas si hay un corazón predispuesto, siempre un corazón predispuesto, esperando que Dios nos hable en nuestras vidas, esperando que Dios nos guíe en nuestras vidas. Así que es una palabra de aliento, una palabra inspiradora, una palabra que pueda generar una fe para que haya un despertar en esta esperanza que solamente Dios tiene para nosotros. Amén. Dios te bendiga en este año 2022, que Dios tiene planes increíbles para tu vida personal, pero también no solamente para tu vida personal, sino para que tu vida esté bendecida dentro de la iglesia. Entonces la iglesia también va a ser un año de bendición, donde Dios tiene un plan maravilloso para la iglesia, y la iglesia eres tú y yo. Amén. Dios te bendiga, y quiero compartir una palabra. Si querés buscar en tu Biblia, Juan capítulo 5. Vamos a dar tiempo para aquellos que recién están manejando la Biblia, que van buscando el libro de Juan capítulo 5. El libro que escribió Juan, el autor mismo, es el discípulo amado de Jesús, ¿no? Y que habla específicamente este libro de los milagros de Dios, los milagros del Señor Jesucristo que hizo cuando estuvo allí caminando con sus discípulos, sembrando, enseñando que Él era el Mesías, el Señor de señores, aquel que trajo salvación, aquel que trajo paz, aquel que sanó nuestras heridas, o aquel que está dispuesto para sanar las heridas o alguna enfermedad que tengamos espiritualmente nosotros mismos. Y esta palabra se refiere a eso también. Quiero que escuchemos juntos esta palabra. Jesús sana a un paralítico, dice la palabra de Dios. Y dice, en algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo era Bethsata. En esos pórticos se hallaban tendidos mucha gente, muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido, el que llevaba enfermo muchos años, 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recoge y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía ni idea de quién era, porque Jesús se había escabullado entre mucha gente que había en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano,
no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Tremendo. Y vamos a orar para que esta palabra sea una palabra tremenda de bendición para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día domingo, el primer día del año que tú nos regalas. Señor, gracias porque podemos comenzar leyendo una palabra para que podamos nosotros pensar todo este 2022 que queda por delante. Ayúdanos a entender, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a aprender que debemos buscarte a ti en primer lugar. Bendice esta palabra. Y Señor, te pido en el nombre de Jesús, que no sea yo, que sea tú mismo que toques mi lengua al zapatear, que salga tu palabra, la que tú quieres que yo pueda. Y ayúdame a mí en primer lugar que esto sea una realidad en mi vida en primer lugar. En el nombre de Jesús, bendice cada familia en este preciso momento que está escuchando tu palabra. Allí donde están, tú los conoces. Que tu mano poderosa esté tocando sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana y vamos a empezar a desmenuzar esta palabra que de esta mañana. Y fíjate que hay dos conceptos que quiero aclarar. Porque la palabra dice que en algún tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, dice, y había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, cerca de las puertas de las ovejas, porque cerca del templo había una puerta que era de las ovejas. ¿Por qué le llamaban así? Porque ahí entraban las ovejas para luego entrar en el templo para ser sacrificadas. Se sacrificaban las ovejas allí. Por esa misma puerta estaba muy cerca, Jerusalén estaba muy cerca de Belén, de la ciudad pequeña, que allí los levitas, ¿quiénes eran los levitas? Los levitas eran aquellos que estaban encargados del templo, del templo en hacer los sacrificios, estaban los sacerdotes juntos con ellos. Los levitas tenían allí en Belén, se dedicaban a la crianza de las ovejas para los sacrificios. Entonces estaban tan cerca de allí, las traían y las hacían pasar por esa puerta, cerca de esa puerta de las ovejas. Fíjense qué importante la aclaratoria, porque Jesús mismo nació en Belén. El Cordero, sin mancha. Sin embargo, él, ese Cordero, saliendo de Belén, donde nació él, entró para ser sacrificado por nosotros. Qué interesante saber estos conceptos. Y el segundo dice que estaba rodeado de 5 pórticos. ¿Qué eran los pórticos? Los pórticos eran galerías, ¿no?, sostenidas por columnas, muchas columnas. Y esas columnas, entre columna y columna, formaban unos arcos. Entonces era una galería que estaba, ese estanque estaba rodeado por esas galerías, ¿no? Por eso dice pórticos, cuyo nombre en arameo se llamaba Bet-Sata. El estanque de Bet-Sata, el significado de ese nombre era casa de la misericordia. ¿Me está entendiendo? ¿Está enganchando todas estas cosas? Por eso la palabra comienza hablando de que allí había un hombre. No solamente uno, sino que había un montón de personas. En ese lugar había gente postrada, quizás sin futuro, quizás sin saber qué podía hacer de su vida. Algunos entregados directamente que allí encontraría la muerte. Porque estaban esperando un episodio,
que se daba una vez cada tanto, que cuando bajaba el ángel movía esas aguas y el primero que entrara allí en ese lugar iba a ser sanado. Cuando la palabra dice cuando el agua se movía, era un ángel, el ángel de Jehová, que movía las aguas. ¿Sabe? Investigando mucho este año, estudiando la palabra de Dios, ¿no? Cuando habla la palabra, cuando habla el ángel de Jehová, es Jesús mismo. Jesús mismo, allí en presencia. Y acá la palabra habla de que el agua era movida, se movía en el estanque porque bajaba un ángel y la movía. Y era Jesucristo mismo, el que estaba allí. Y el mismo día allí estaba en persona, donde va a un hombre que hacía 38 años que estaba paralítico. No se podía mover, dice la palabra de Dios. Y él mismo le habla y le pregunta si quiere ser sanado. Qué hermosa palabra, decir, ¿quieres ser sanado? Y él lógicamente dijo, más vale que quiero ser sanado. Pero cuando el agua se mueve, no puedo. Hasta que yo me pueda enderezar todo, ya hay otros que con otra enfermedad, quizás que no sea que no pueda pararme, son sanados. Y cada vez viene más gente enferma, con mucha necesidad, y viene a este lugar de la Casa de la Misericordia a ser sanado. Y son ellos primeros. Y Jesús ve el corazón de él. Y le dice, ¿querés ser sanado? Lógicamente, sí. Toma tu lecho, ándate. Y dice que el paralítico allí mismo tomó fuerza y se levantó. Y fue sanado. Mi querido hermano, que en este 2022 podamos analizar los planes que Dios tiene para nuestras vidas. En primer lugar, hablaba de la Casa de Misericordia, y eso me hace pensar que la Casa de Misericordia es la iglesia. Ese lugar es el hospital, es aquí donde venimos todos enfermos. Porque estamos enfermos, no somos sanados el 100%, porque hay cosas que continuamente necesitamos sanar y ser tratados por el médico de los médicos, que es el Señor Jesús. Muchas veces nosotros estamos así como estos, ¿no? Estamos ciegos espiritualmente, donde no vemos lo espiritual, siempre vemos humanamente las cosas, donde nuestra sensibilidad no está puesta, porque miramos humanamente. Cuando a veces somos cojos porque cojeamos, porque estamos así. Nuestra vida espiritual hoy está en alto, por ahí está en bajo, y estamos así. Somos personas, mujeres, hombres, de doble ánimo. Un día queremos ir a la iglesia, otros días dejamos la iglesia porque hay otras prioridades. No hay un concepto claro de que Dios haya revelado en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla, nos habla y dice, no se deje de congregar como hacen algunos. Esos algunos son aquellos que piensan de esa manera, que primero hay otras cosas que ir a la casa de Dios. Porque en aquel entonces estaban aquellos que se excusaban, como nosotros nos excusamos hoy también. Dios está en todos lados. Sí, Dios está en todos lados, Dios omnipresente, omnisciente. Él está en todos lados, pero Él ha puesto un lugar donde nos podemos congregar, un lugar donde vamos a crecer, donde nos encontramos todos juntos en el hospital, donde aprendemos a amarnos unos a los otros, donde ahí genera el entusiasmo para servir, donde ahí genera el entusiasmo de amar a las otras personas, de aceptarlas, donde todos juntos alabamos a Dios y Dios bendice la unidad en espíritu y en verdad. La Casa de Misericordia es la iglesia.
Y es el lugar donde nosotros vamos a crecer. Es el lugar cuando nosotros empezamos a poner prioridades, que ir a la casa de Dios tiene que ser una prioridad para tu vida. Muchas veces hay otras cosas, no quiere decir que no puedas, que faltes en algún domingo, pero no puede ser tantos domingos que podamos faltar, porque bueno, algunos el verano, bueno, vamos a los campings, vamos a esto, nos juntamos, hacemos cosas y nos olvidamos de que el domingo es el día del Señor. Pero eso se genera en la iglesia, cuando uno va aprendiendo las cosas del Señor. Y es el lugar donde opera Dios en nuestra vida. Donde somos paralíticos, donde estamos tendidos, donde estamos cómodos a veces en nuestros hogares. Pero sin embargo estamos paralíticos espiritualmente. Donde vamos porque vamos y cumplimos, vamos y nada más. Y creemos que somos domingueros. Y cuando uno habla del dominguero es ir y cumplir nada más. Y creemos que está bien. Y no, es una partecita. Y falta otra parte. La iglesia crece cuando hay un montón de personas comprometidas para hacer algo. Y es tremendo porque el Señor le dice, ¿querés ser sano? Y el Señor nos pregunta a nosotros, ¿tenemos alguna enfermedad espiritual? Siempre tenemos una enfermedad. Siempre estamos enfermos. No quiere decir que uno esté, el Señor no me sanó. El Señor puede sanarte físicamente, claro que sí. Pero Él está hablando espiritualmente. Porque somos atacados continuamente porque el diablo, Él lo que quiere es alejarnos de estas cosas. Alejarnos que tú vayas a congregarte. Alejarnos de que tú pienses que es importante leer la palabra a la mañana temprano. Todo lo contrario para que nos acerquemos a Dios. Entonces en esta mañana es eso lo que quiero en esta mañana poder compartirte. Que el estanque de Siloé, la casa de la misericordia es la iglesia. Y en este año 2022, Dios quiere tratar con tu vida y con la mía. Quiere que vayamos al hospital siempre, a ser atendido por el médico de los médicos, aquel que te conoce, que me conoce. Y vamos a ser sanados y vamos a salir gritando que Jesús es el que nos da salvación, sanidad espiritual. Amén. Y dice la palabra que este hombre no sabía quién era. Muchas veces no lo conocemos a Jesús. Y la palabra nos insta a que debemos conocerlo, relacionarse con Él. Así cuando nos relacionamos con la persona. No la conocemos ahora, pero empezamos a entablar una relación, nos conocemos, hasta después salimos a comer. O los invitamos a tomar mate. Y Él le dice que la palabra, Jesús tuvo un encuentro con él en el templo y dijo, no descuide, voy a leerlo como dice la palabra, lo encontró en el templo y dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no vas a hacer cosa que te suceda otra cosa. Porque antes, el Antiguo Testamento hablaba de aquellos que tenían alguna enfermedad, alguna cosa, habían pecado, o él, o había pecado alguna familia. No hace cosa que te venga otra enfermedad peor que esta. Mi hermano, aquellas personas que no queremos ir a la iglesia, mejor dicho, aquellos que no, nuestras prioridades son otras cosas que no el de congregarse, como habla la palabra, comienzan a generar cosas en nuestras vidas peores que las que hemos tenido. Empezamos a enorgullecernos quizás también, a decir que no es importante que yo vaya, total se puede hacer la reunión igual, ¿no? Empezamos a ver que no es tan importante ir, total, otros van y lo hacen. Empezamos a generar
diferentes conceptos de lo que es la palabra nos habla de congregarnos, de estar juntos, en armonía, para crecer. Así que en esta mañana quiero concluir con 3 puntos importantes. El primero, que la casa de Dios, la iglesia, es el lugar de la misericordia. Allí está el Señor operando a nuestra vida. Él está en todos lados, pero Él está allí donde la gente decidió estar allí para adorarle, para glorificarle, juntos en unidad, en armonía. Allí, donde quiere sanar, en segundo lugar, nuestras enfermedades espirituales. Así que, mi querido hermanito nuevo, el Señor quiere trabajar en tu vida. El Señor quiere sanarte de algunas enfermedades que todavía están. Y para aquellos que son intermedios, el Señor quiere seguir sanando nuestra vida espiritual. Y para los más viejos, que generalmente el Señor quiere sanar nuestras vidas. A los más viejos porque a veces entra esa enfermedad en nuestra vida que habla del conformismo. Nos conformamos, ya somos salvos. Vamos cuando queremos, ya sabemos la palabra, ya la entendemos. Cuando nuestras prioridades a veces bajan y suben. También quiero decirte que la casa de Dios, allí el Señor sana. Y en este año 2022 Dios quiere una iglesia junta, unida, en el servicio de Él. Cuando somos sanados espiritualmente, Dios engendra en nosotros la importancia del Evangelio en nuestras vidas. Él te sanó para que andes caminando, no andes cojo, que no andes paralítico, que no seas ciego, sino que podamos ver con ojos espirituales que hay una necesidad en la sociedad, que nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra de aliento a otras personas. Que seamos personas que realmente demos testimonio que Jesús nos sanó, nos sacó de ese estanque donde estábamos paralíticos, tendidos espiritualmente. Que en este año 2022 tú te comprometas con el Señor y que veas que es importante el estanque de Siloé, la iglesia, la casa de la misericordia, donde el poder de Dios se manifestará en cada una de nuestras vidas, donde Él derramará su espíritu en medio de nosotros, un espíritu de amor, un espíritu de paciencia, un espíritu de búsqueda de Él, ansiedad por saber más de Él y conocerlo cada día más a Él. Dios se muestra en cada corazón dispuesto, porque Él opera y nosotros somos diferentes. Somos sanados, nuestra manera de pensar será diferente, nuestra manera de hablar será diferente, nuestra manera de expresión será diferente. Hombres nuevos, sanados, con mucha vida para seguir compartiendo la palabra de Dios. Dios te bendiga en esta mañana. Feliz año 2022. Dios tiene un propósito para tu vida, para tu familia, pero sobre todas las cosas, para la iglesia, para que otros puedan también ser sanados por este Jesús que es real, que es verdadero y que hoy vive en medio de aquellos que le buscan, en medio de aquellos que lo reconocen que es el Hijo de Dios, en medio de aquellos que han confesado que Dios es real. Dios te bendiga en esta mañana. Feliz domingo.